¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video hablaré acerca del modelo de planeación de utilidades, así como del análisis del punto de equilibrio y planeación de utilidades. El modelo está elaborado para servir de apoyo fundamental a la actividad de planear, es decir, diseñar las acciones a fin de lograr el desarrollo integral de la empresa. Este modelo también ayuda a la administración para determinar las acciones que se deben tomar con la finalidad de lograr cierto objetivo, las cuales deben ser suficientes para remunerar el capital invertido en la empresa, de acuerdo con lo que se imponga como método objetivo de cada empresa. Se puede calcular cuánto hay que vender y a qué costos y a qué precio para lograr determinadas utilidades. Dentro de este proceso de planeación operativa, toda empresa debe considerar al menos estos tres elementos para dirigir su futuro, los cuales son costos, volúmenes y precios. Todo esto para preparar así las acciones que lleven al máximo las utilidades de la empresa. Costos es la única de las tres variables que la empresa tiene bajo su control. El precio es un factor que no puede ser controlado por ninguna empresa, ni tampoco por ningún organismo gubernamental, sino que la oferta y la demanda del mercado internacional, son quienes la fijarán, al igual que el volumen a vender y a producir por cada una de las empresas. El análisis del punto de equilibrio nos ayuda a saber a partir de qué punto una empresa puede obtener ganancias o pérdidas. Si produce y vende más que el punto de equilibrio, obviamente obtendrá ganancias. Y si produce o vende menos del punto de equilibrio, obtendrá pérdidas. Esto nos ayuda a evaluar si una idea de negocio es rentable o no. El punto de equilibrio es el punto donde los ingresos de la empresa son iguales a sus costos, en el cual no hay utilidad ni pérdida. Este punto es una referencia importante, ya que es un límite que influye para diseñar actividades que conduzcan a estar siempre arriba de él. Quiero decir que mientras más por encima se encuentre la empresa sobre este punto, se obtendrá una mayor proporción de utilidades. Cabe destacar que para calcular el punto de equilibrio es necesario tener perfectamente determinado el comportamiento de los costos. Es un tema fundamental calcular el punto de equilibrio para cualquiera que desee conocer la viabilidad de un negocio y qué tan fácil será obtener ganancias con dicho negocio. Bueno, como ya les había comentado, el punto de equilibrio es el volumen en que los IT, ingresos totales, son iguales a los CT, costos totales. La fórmula del punto de equilibrio es la siguiente: X igual, el número de unidades vendidas es igual a CF, el costo fijo total en un tramo definido, dividido entre P, el precio por unidad, menos CB, el costo variable por unidad. Y bien, pues con esta fórmula calculamos el punto de equilibrio de manera algebraica. Cabe aclarar que tanto en los costos variables como en los costos fijos se deben incluir los de producción, administración, de ventas y financieros. El punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre el margen de contribución por unidad. El margen de contribución por unidad es la diferencia entre el precio por unidad y los costos variables por unidad. Ahora un ejemplo para que quede más claro lo que es el margen de contribución por unidad. Una empresa se encarga de producir el bien X, el cual tiene un precio unitario de 155 pesos y unos costos variables unitarios de 98 pesos. La pregunta es, ¿cuál es el margen de contribución de ese producto? Aquí tenemos la fórmula del margen de contribución por unidad, que es igual a P, precio por unidad, menos CB, costos variables por unidad. P es igual a 155 pesos y CB es igual a 98 pesos. Ahora vamos a colocar los valores de precio por unidad y el costo variable en la fórmula, que son P 155
menos CB, que es 98, y esto nos da un resultado de 57 pesos. Lo podemos interpretar de la siguiente manera: que por cada unidad producida y vendida del producto X, se contribuye con 57 pesos para cubrir los costos fijos de la empresa y la utilidad que se espera obtener. Para que quede un poquito más claro, tenemos que cuando el margen de contribución es mayor que los costos fijos, la empresa obtiene ganancias durante el transcurso normal del negocio, ya que los ingresos superan los gastos. Ahora bien, cuando el margen de contribución es igual que los costos fijos, no existe utilidad ni pérdida para la empresa, ya que se encuentra en su punto de equilibrio. Y cuando tenemos que el margen de contribución es menor que los costos fijos, la empresa pierde durante el transcurso normal de sus actividades, porque los gastos superan los ingresos. Aquí un ejemplo donde se aplica lo que se ha visto hasta este punto del video. Una empresa vende sus artículos a 20 pesos por unidad, cuyo costo variable es de 10 pesos y tiene costos fijos de 50,000 pesos. Tenemos que el precio por unidad es de 20 pesos, el costo variable por unidad es de 10 pesos y el costo fijo es de 50,000 pesos. Ahora vamos a obtener el margen de contribución aplicando esta fórmula. Entonces, el margen de contribución por unidad es igual a 20, que es el precio por unidad. Esto sería menos costo variable por unidad, que es igual a 10. Dándonos un resultado de 10 pesos. Entonces, si esta empresa planea vender 5,000 unidades, lograría un margen de contribución total si tenemos un margen de contribución de 10 pesos, esto sería multiplicado porque planean vender 5,000 unidades, entonces por 5,000 tendríamos un resultado de 50,000 pesos. Esto es exactamente lo necesario para cubrir los costos fijos totales de 50,000 pesos, por lo que se puede afirmar que al vender 5,000 unidades está en su punto de equilibrio. Entonces apliquemos la fórmula algebraica del punto de equilibrio y comparemos resultados. Aquí tenemos la fórmula y colocaremos los datos. Costos fijos es igual a 5,000, 50,000. Y sobre el precio por unidad, que es 20 menos 10, que son los costos variables. Esto nos da un resultado de 5,000 unidades. Esto quiere decir que si produce y vende más de 5,000 unidades obtendrá ganancia, pero si produce o vende menos de 5,000 unidades solo obtendrá pérdidas. Podemos observar que en esta situación fue calculado el punto de equilibrio en unidades, porque se dividió en pesos por pesos. Pero ¿qué sucede si se quiere el resultado en pesos y no en unidades? En este caso, aplicamos la misma fórmula, solo que el margen de contribución por unidad, en vez de ser en pesos, será expresada en porcentaje sobre ventas. Entonces, continuando con el mismo ejemplo, tenemos que los costos fijos son 50,000 sobre el 50%. Esto nos da un igual
a 100,000 pesos. Esto significa que al vender 100,000 pesos se logra el punto de equilibrio. Entonces, si vende más de 100,000 pesos obtendrá ganancia, pero si vende menos de 100,000 pesos solamente obtendrá pérdidas. ¿Cómo se obtuvo el margen de contribución? Bien, pues el 50% de margen de contribución se obtuvo de esta manera. Si el margen de contribución es igual a 10 pesos y el precio por unidad es de 20 pesos, al dividir esto se obtiene 0.5, que es igual a 50%. Ahora bien, si por alguna razón tienes que graficarlo o quieres encontrar el punto de equilibrio empleando el método gráfico, en un momento te lo explicaré de manera muy sencilla y paso a paso. Voy a utilizar el mismo ejemplo para comparar los resultados que ya se obtuvieron del punto de equilibrio de manera algebraica, los cuales fueron en unidades 5,000 y en pesos 100,000. Entonces, para poder representar el punto de equilibrio gráficamente, debemos obtener una serie de datos, estos de aquí. Entonces, para el costo total, aquí tenemos la fórmula, nos dice que es igual a costos fijos más los costos variables, que es igual a 10, esto por las unidades vendidas. Vamos a hacer una referencia absoluta en esta parte, pero ¿para qué? ¿Para qué la referencia absoluta? La referencia absoluta es la dirección de la celda, entonces de esta manera se mantiene cuando es copiada a otras celdas. Por eso hacemos esta referencia. Esto nos da un igual a 50,000 y ahora vamos a calcular los ingresos totales, que es igual a precio, que es 20, igual haremos referencia absoluta, por X, que son las unidades vendidas, y esto nos da un igual a 0. Ahora si seleccionamos estas dos celdas, y arrastramos. De esta manera podemos obtener ahora sí nuestro gráfico. Seleccionamos la tabla, nos vamos a insertar, gráficos de dispersión, y aquí obtenemos nuestro gráfico del punto de control. Como observamos, el punto de control está para 5,000 unidades y para 100,000 pesos de ingresos. ¿Ok? Gráficamente el punto de equilibrio es la intersección de la curva de ingresos totales y la curva de costo total. De esta manera finalizamos con el análisis del punto de equilibrio y continuamos con el siguiente tema, que es planeación de utilidades. Este modelo busca determinar las acciones a seguir para lograr un objetivo determinado, cuyo objetivo es la obtención de utilidades. Como apoyo, para planear las utilidades de la empresa, se puede utilizar la misma fórmula que se utilizó en el punto de equilibrio, solamente añadiendo la utilidad que se quiere. Ahora, la contribución marginal tendrá que cubrir no solo los costos fijos,
sino también la utilidad requerida. Siguiendo nuestro ejemplo anterior, si además de poder alcanzar el punto de equilibrio quisiéramos obtener una utilidad de 5000, el cálculo sería el siguiente. Entonces 50.000 más 5.000 pesos es un total de 55.000. Esto sobre 20 pesos menos 10 pesos es igual a 10. Esto nos arroja un resultado de 5.500 unidades. El resultado señala que si vendemos 5.000 unidades obtendremos la utilidad planeada. Ahora lo comprobaremos. En ventas, si se quieren 5.500 unidades, esto se va a multiplicar por el precio por unidad y nos da un resultado de 110.000 pesos. A esto se le restará los costos variables, que son igual a 5.500 unidades por 10 pesos, que es la contribución marginal. 10. La resta de estos dos sería 55.000 pesos, que es la contribución marginal. A esta contribución marginal se le restarán los costos fijos, y recordemos que los costos fijos eran un igual de 50.000 pesos. Como resultado de estas dos, obtenemos 5.000, que es el resultado de la contribución marginal menos los costos fijos, y ese resultado es igual a la utilidad planeada o requerida por esta empresa. De esta manera finalizamos con este video en donde analizamos los temas de análisis del punto de equilibrio y planeación de utilidades. Esto sería todo. Gracias.